Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cómo funciona el inconsciente. Tengo una invitada súper especial hoy de Tribu Sanarnos. Mientras ella se conecta, vamos a ir saludando a los que se están conectando. Hola Sebas, gracias por estar aquí. Hola a todos los que se han ido conectando. Vamos a esperar un poco a que mi invitada de hoy se conecte. Les recuerdo, el tema de hoy es cómo funciona el inconsciente. Entonces vamos a ir aclarando dudas. Gracias a todos los que dejaron preguntas en el sticker de mi historia sobre sus dudas de cómo funciona, para qué es el subconsciente, el inconsciente, cómo voy a aprender a distinguirlo, cómo voy a saber cuándo me está hablando el inconsciente, cómo voy a darle lugar en mi vida a esta parte que es el inconsciente. Entonces hoy vamos a hablar sobre todos estos temas. Gracias a los que se van conectando. Vamos a esperar un poquito más a que se conecte Gigi de Tribu Sanarnos. Ahí se conectó. Hola Gigi, envíame la invitación para participar en el live. Y hoy el tema es cómo funciona el inconsciente. Igual si tienen preguntas nos las pueden ir dejando para nosotras tenerlas en la lista y ir respondiendo. Vamos a tratar hoy de responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Por acá está. Ya Gigi me envió la invitación para participar en el live. Hola, Listo. Hola Gigi, ¿cómo estás? hola guapa, bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿me escuchas bien? Perfecto. Ah, Por favor, los que están conectados nos cuentan si nos escuchan bien. perfecto, entonces. Listo. Les estaba contando a todos que el tema de hoy es cómo funciona el inconsciente. Gran tema, ¿eh? Gran tema. Entonces, bueno, primero que todo vamos a empezar con una súper pregunta que nos hicieron y que de ahí se va a ir desglosando todo el tema. Entonces te voy a preguntar, Gigi, ¿cuál es la diferencia entre una persona que tiene los resultados que quiere en su vida y una persona que no los tiene? Bueno, es que eso lo podemos mirar de varias veras, gracias a Mena, que nos dice que sí, que se escucha súper bien, así que eso nos ayuda. Listo. Eh, bueno, a mí me gustaría como contarte desde mi experiencia cómo yo lo viví, porque uno pasa por etapas de la vida en que en realidad no tiene idea que hay un inconsciente que dirige las directrices de tu vida. Entonces, cuando tú haces consciente el inconsciente, obviamente no en su globalidad, porque realmente es una cosa súper amplia. Estamos hablando, bueno, tenemos varias escuelas, pero siempre se habla de entre un 90 y un 97% del inconsciente frente a un 10%, a un 3% o sea, del inconsciente y del consciente. Vale decir, mi vida está dirigida a través de este 95%. Tengo memorias de distintas índoles y tengo archivada diferente información que ha ido traspasándose a través de mi genética por años. Y eso le da la directriz a mi vida. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, oye, no tiene nada que ver que la mamá, que el papá, que tú tienes tu propio inconsciente, ¿ya? Hay, claro que hay un inconsciente familiar que también hace mucho, pero podemos hablar, por ejemplo, que dentro de este inconsciente está el famoso ego, que es muy vilipendiado ego, porque también siempre te dice, ay, tú soy súper egocéntrico, no sé qué, esa es como la vista negativa del ego. Pero el ego también tiene un juego muy importante en lo que es la realización de los sueños. O sea, con el ego tú como que te impulsas. No es solamente ser egocéntrico, que yo, no tiene que ver como con la vanidad, me refiero. Tenemos el inconsciente personal, que es el que te decía yo que es como tu propia creación, entre comillas. Tenemos el inconsciente colectivo, tenemos los arquetipos, y también tenemos este inconsciente biológico o inconsciente familiar, que es el que nosotras nos atañe directamente porque tiene que ver con el transgeneracional. Entonces podemos ir tomando, cada uno hace su aporte, ¿cierto? Entonces en la mente uno siempre tiene este dibujo, lo voy a mostrar porque no sé si se va a ver en las fotos, que es la típica foto del iceberg, que grafica súper bien, que cuando yo lo vi dije, wow, cuando lo vi por primera vez,
dije, wow, ¿verdad? Nosotros estamos acá, que manejamos entre el 3 y el 10% consciente, lo que yo veo, las Por lo que personalidades. hay diferentes teorías, ¿no? O sea, según el psicoanalista que lo haya hecho, hay teorías desde que el 1% consciente hasta el 10% consciente. Correcto. El Jung dice que es el 5%. Y esto que está acá abajo, que es lo que no se ve, el iceberg, que es una cosa profunda, así, y una tremenda masa, vendría siendo este 95, este 97, este 90, depende de la escuela en que tú lo estudies y el que haya como estipulado, pero en realidad básicamente es lo mismo, solamente que son un poquito más de número, unos poquito menos de número. Entonces, ¿cómo era la pregunta que me hiciste? Que ya como que con Que la cuál es la respuesta. diferencia entre una persona que tiene lo que quiere en su vida, lo que desea, y una persona que no. Claro, entonces eh, es como nacer, porque cuando tú naces, claro, tienes estos inconscientes, lo sabes que estás ahí, pero a medida que vas progresando en tu vida y vas armando tu propia realidad, porque tiene mucho que ver con armar tu propia realidad y ser responsable de lo tuyo. Por ejemplo, yo ahora tengo conocimiento y digo, ya, esto tiene que ver con mi cáscara o tiene que ver con mi interna, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las lealtades, que están todos como abajo del mar, ¿cierto? En esta masa profunda. Y yo lo que veo, la persona que me habla, Diana, que su cabello, el apillón que yo pueda tener, es como lo superficial, lo que está sobre el mar, ¿cierto? Entonces ahí tú, eh, cuando tú te responsabilizas y dices, mi vida la voy a hacer a partir de ahora con la conciencia del inconsciente que te revela, toma otra dirección. No sé si me explico, suena como enredado, pero que así es, porque tú ves más allá, es como eh, lo que dice el principito es lo invisible. ¿Te acuerdas de ese escrito del principito? Lo real e importante es invisible a los ojos y es esto que está por debajo. ¿Me explico? Listo. Entonces, Entonces esa es como como para la... orientar la diferencia, vamos a darle como una respuesta en una palabra a la pregunta. Entonces, la diferencia entre una persona que tiene lo que quiere en su vida y la persona que no es el inconsciente. Entonces, ¿por qué es el inconsciente? Vemos que se divide en varias partes. El inconsciente personal, que es el que en estos momentos es el que está dando un poco más de fuerza para los resultados que queremos individualmente. Tenemos el inconsciente familiar, que es lo que nos contaba, que heredamos lealtades familiares, que ahí es donde vemos las constelaciones familiares y la terapia transgeneracional. Y nos vamos a un inconsciente colectivo, donde volvemos a la frase de que todos somos uno y que en este inconsciente colectivo está toda una información de toda la humanidad. Pero entonces la diferencia que nos hace tener resultados diferentes entre personas, aún así queriendo lo mismo, teniendo las mismas posibilidades, muchas veces estando en el mismo país, la misma edad, el mismo estatus, el mismo género, todo, y tenemos resultados diferentes en la programación inconsciente que hay, más que todo en el inconsciente personal, ¿cierto? Cierto. Listo, Y, y me hiciste, continúa. y me hiciste recordar que también, por ejemplo, hay un inconsciente país. Mi país, Chile, tiene un inconsciente muy diferente al inconsciente que tiene país Colombia, como es el tuyo. O ahora que estás en Estados Unidos, a Estados Unidos tiene otro inconsciente país. Hay inconsciente de cultura, no sé, hablan también del inconsciente de los grupos deportivos. Cada uno tiene, que es como en el fondo, cómo se maneja, ¿cierto? El camino que va tomando, hacia dónde se dirige, cuáles son sus fundamentos, en qué cosas cree. Entonces, todo eso tiene que ver con el inconsciente y donde tú estés inserto, ¿cierto? Va a determinar el inconsciente que tengas tú. O sea, va a influenciar mucho en el inconsciente que tienes tú. Mira, por aquí Margarita nos dice, cuando adquirimos este conocimiento, cuidamos nuestros pensamientos. Claro, pero entonces ahí, ¿a qué vamos, Margarita? Tenemos la parte consciente que puede ser del 1% hasta el 10%, depende de la teoría. En este caso hablemos como Carl Jung, digamos que el 5%. Y todo el 95% del inconsciente, que es la parte inferior del iceberg. Entonces, hay partes que están ya en el consciente, hay una que está en un preconsciente, que es como la preparación para hacerlo consciente. Y hay cosas que quedan en el inconsciente que no puedes llegar a racionalizar y a veces lo realizas, pero no eres consciente de esto porque no llega a esa etapa, simplemente ya está en tus grabaciones, en tu programa. Sí. Y además que el inconsciente graba en 360 grados 24/7.
O sea, a él no se le escapa ni lo más mínimo. Por eso se dice que los sueños están en el inconsciente más profundo y la persona como que se responsabilice por observar sus sueños o tratar de mirar qué arquetipos hay en los sueños, porque también lo podemos mirar a través de los arquetipos, tú puedes obtener muchas respuestas. Un gran síntoma es lo que muestra los sueños. Entonces, se dice que en los sueños todo eres tú, todas las personas que tú ves, los actos que se ejecutan. Entonces, es algo, a veces el inconsciente, el consciente, el subconsciente como que te ayuda. Si ha pasado algo muy terrible aquí, en el inconsciente profundo, este como inconsciente intermedio antes de llegar como a la parte arriba del iceberg, como que protege esta capa de la superior. Entonces te dice, no sé, puede haber pasado, por ejemplo, esto de los traumas. Cuando un niño tiene un trauma y se trata, cuando es adulto, dice, ¿sabes qué? Esto yo lo había olvidado completamente. Yo no me recordaba de esto. Claro, porque hay una protección para poder permitirte que tú sigas avanzando y que tu vida no se te detenga. Entonces también cada como consciente e inconsciente tiene su propio rol para mantenerte con vida. De eso también trabaja la biología, mantenerte con vida. ¿Ya? Eso te quería agregar. Listo. Entonces, aquí viene otra pregunta que nos dejaron en el sticker de preguntas, es ¿cómo reconozco cuando la información es de mi inconsciente? O sea, aprender a diferenciar qué viene de ese 95% y qué está ya realmente consciente. Entonces, desde mi perspectiva, desde mi opinión y desde mi experiencia vivida, yo lo diferencio de la forma de que cuando realizo algo desde mi inconsciente, no lo tuve que racionalizar, simplemente lo hice. Claro. Cuando es de mi consciente, ya empieza el proceso de crear conciencia, de racionalizar, de darle una lógica, un por qué, un para qué, un cómo, y ahí ya lo hice desde mi consciente, con una explicación. Cuando se hace simplemente como por impulso, es porque ya viene de una programación interior. ¿Tú Correcto. qué piensas de esto? Estoy absolutamente de acuerdo. Cuando es como, no sé, voy a poner un ejemplo así como bien burdo, pero por ejemplo, no sé, tú te pegas en el dedo, tú no dices, ay, qué dolor. Te salta la palabrota así como de forma instantánea porque es una cosa de supervivencia. Si te cortas así una cosa muy, hola, saludos, Iracema. Si te cortas, no sé, si yo estoy en la cocina y me corto porque fileteé el bistec y me fileteé además el dedo. O sea, no voy a decir, ay, pobrecito mi dedo, no sé qué, me va a salir así como, entonces esto que te viene como de la profunda, así como que te sale como desde las entrañas, como decirlo de alguna forma, te sale como de aquí, del útero, en el caso nuestro, y tú lo contestas, lo reaccionas, lo analizas, qué sé yo. Pero cuando ya estás en una cosa así como más lógica, más tranqui, qué sé yo, tú desde afuera dices, ay, esta persona, no sé qué, y tú miras como la personalidad. Pues tenemos muchas personalidades, la personalidad cuando tenemos nuestra profesión, cuando somos terapeuta, qué sé yo, y lo miras desde afuera, es una cosa, como dices tú, más analizada, así como más en postura. Cuando es en postura, estamos hablando así como una cosa ya consciente, que es la cascarita de esto afuera. Y cuando viene así como que el verdadero sentir, lo que viene de adentro, que no tiene como ningún como freno, eso viene del inconsciente. Entonces te brota así solo. Por ejemplo, a mí siempre me marca esto de cuando yo lo leí, dije, oye, uno es tan necio, no entiende nada. Cuando te dice, tú no escoges a tu pareja la escoge tu inconsciente familiar, tu clan, la interna. Y dices, ¿cómo que no? Si yo lo vi tan atractivo, pero tu inconsciente familiar ya lleva un tiempo. A ver, ya vamos a juntar a Ya Dianita tenía la con programación. y yo, claro, entonces ahí tú tienes que enfrentarte con esta realidad que no es la persona que tú elegiste en un 100%, sino que alguien, que es este inconsciente familiar transgeneracional, lo eligió por ti por un motivo específico y por algo esa persona está ahí, tanto para tu bien como para el bien de esa persona, como para el bien de ambos clanes. O sea, así de poderoso es esto. No es una Sí, cosa que tú creas. es como Diga, si te dan una lista de las características que el clan necesita, ya sea para reparar o repetir, depende en qué estés trabajando tú, pero entonces como la lista, entonces cuando llega fulanito, entonces es un checklist. Ah, cumple con esto, tiene trauma de abandono, no, entonces tú no puedes ser. Entonces va llegando hasta que llega el que cuadra con todo lo que necesitas para sanar y tu clan necesita y él necesita de ti y ahí fue. y suele suceder que hasta las heridas de infancia son espejadas.
O sea, la herida de infancia que tiene mi esposo es la misma que tengo yo. O porque a veces uno tiene más de una herida de infancia, tiene dos, tres. Un día podríamos también hacer un vivo de las heridas de infancia, que también son muy marcatorias en la vida adulta de una persona. Coméntenos si les gustaría un en vivo de heridas de infancia, así lo tenemos en la lista de temas. Ahí todos los que van ingresando, si les gustaría que hagamos un vivo sobre heridas de infancia, nos pueden mandar corazoncitos o comentar sí, sí me gustaría, para nosotras ir teniendo en cuenta. Te quería contar de como característica súper poderosa que tú puedes detectar de que está como fluyendo el inconsciente o estás en una vereda de consciente. Por ejemplo, el inconsciente no es dual, no tiene dos veredas, es como una solamente. Claro que sí, dice Mena. Gracias, Mena. Entonces, no presenta ni contiene contradicciones. Es como decir, es como una persona de una sola línea. Así es el inconsciente, no va a tener como dobleces, ya podemos irnos por aquí, mañana nos vamos por allá. El inconsciente es así, a rajatabla, como se dice en Chile. Es real, aunque sea virtual, simbólico. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo te puedo dar? Si yo siento que una pérdida para mí es perder mi negocio y sufrir en mi inconsciente, va a ser tan poderoso y me va a afectar tanto como perder una persona. ¿Ya? En ese sentido significa real o simbólico, porque representa el mismo, ¿cómo decirlo? Tiene el mismo poder cuando es algo real, así como que yo lo toco, como que es una persona físicamente, a cuando es un negocio, o cuando es algo como etéreo, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, se habla que también es atemporal, todo es ahora. No es que yo en el año 80 pasó tal cosa, en el año 90 otra, ahora que estamos en 2021, esto es atemporal. El inconsciente lo siente y lo vive como que ahora está sucediendo. Entonces, por ejemplo, por eso es tan poderosa en las terapias que nosotros realizamos, que la persona cuando tú le llevas a esa verdadera emoción que le provocó un síntoma, la persona lo vive intensamente como que está ocurriendo ahora. Cuando mi papá me pegó, cuando un familiar me abusó, y la persona entra en esta verdadera emoción, como esto es atemporal, la persona está viviendo ese sufrimiento como lo vivió a los 5 años, a los 7 años, a los 4 años. Entonces, ¿por qué? Porque el inconsciente se maneja de esa forma, trabaja así. Es inocente, no es como un niño de 2 años, ¿cierto? Tú le haces una talla así como, y si no la entiende, no se va a reír, no lo va a encontrar divertido, o si es algo muy serio, así, muy denso, tampoco lo va a encontrar grave, porque es inocente. Imaginarse un bebé que tú le dices, tú puedes volar, y el niño va a pensar que vuela. Aunque tenga las manos así, esté pegado a la tierra, el niño está pensando que está volando. El inconsciente es igual, no distingue lo bueno de lo malo, no tiene estas polaridades, sino que las cosas son de esta forma o son de esta otra, nada más. Entonces ahí podemos ir mirando cuando el inconsciente va actuando a través de estas características que son súper puntuales en el inconsciente y obviamente extrapolándolo a nuestra vida. Eso te quería decir. Bueno, de lo que dijiste quisiera como hablar de dos cositas. Primero, lo de la Sí, línea del tiempo. Sí, es verdad, o sea, no existe como tal un pasado o un futuro. Todo pasa en el ahora. Entonces, está pasando lo que tú estás viviendo a los 5 años, está pasando en este mismo momento. Y lo que vas a vivir en 5 años está pasando en este mismo momento, porque esa línea del tiempo, como decía Gigi, es atemporal. Y en el subconsciente no hay dualidad, entonces es eso. Por eso siempre decimos, no es bueno ni malo, simplemente es parte de tu proceso, porque realmente no podemos catalogar algo como bien o mal. Eso de catalogarlo viene del ego, que estamos buscando ponerle una etiqueta de esta acción está buena, esta acción no es tan buena, pero realmente desde nuestro inconsciente no existe esa etiqueta, simplemente es una acción o una correcto. emoción o un hecho. Y sabes lo otro que tiene el inconsciente que se rige por el principio del placer. Él como eh, busca siempre estar gratificado, ¿cierto? Sentirse a gusto, estar como cómodo y no tolera el desplacer, como la incomodidad. Eso maneja, por eso que te hablaba esto de las capas del inconsciente. Cuando tú vives algo muy traumático en tu vida, la capa de arriba busca como protegerte, porque tiene como esto de la gratificación, del placer, de estar como bien, entonces estar como en la vereda que le sea todo más cómodo. Si algo le resulta incómodo, se va a proteger. Y va a venir esto que está esta capa intermedia entre lo más profundo y lo que tú logras ver.
Entonces, si yo vivo un trauma, una incomodidad, lo voy a bloquear porque eso me va a tener intranquila, me va a tener con un peso. Entonces, cuando tú entras profundo, logras descubrir estas cosas. Entonces, por eso es muy importante hacerse terapia, porque uno esto no lo recibe así como, ay, te baja una nube del cielo un día y te llega la información así como en un pendrive, tome, aquí le insertamos la información. Cuando uno se responsabiliza y se preocupa de querer sanar todo eso que está discordante o que siente discordante en la vida, tú recibes esta información y nosotros se las compartimos ahora. Listo. Ahí es importante tener claro que para recibir esta información o para empezar este camino como de conciencia, no es necesario siempre que llegue una chispa divina que te ilumine. Justo ayer hablaba de eso con un consultante. No es necesario que llegue una chispa divina y de un momento a otro digas, ya quiero meditar, quiero cambiar mi vida. También la mayoría de veces este camino inicia por un dolor muy grande, un sufrimiento muy grande. Pero entonces aquí va, no hay cómo medir este sufrimiento, o sea, no hay cómo decir es que tu sufrimiento es menor al mío, entonces yo voy a despertar más porque yo sufrí más. Ahí va el ego, Claro. o sea, este sufrimiento no tiene medida. Puede ser una cosa que tú veas pequeña, pero que realmente despertó muchas emociones en ti, porque viene más que solo ese pequeño momento y genera en ti esa controversia para decir quiero un cambio en mi vida. Entonces no se puede medir que tu dolor sea más grande y tu sufrimiento fue más grande, entonces yo desperté más o algo por el estilo. Simplemente es una acción que hizo que tuvieras esta reacción de querer cambiar, de querer ver las cosas, de querer buscar algo más allá. Entonces, por cualquier tema, puedes buscar una ayuda e ir a terapia para empezar a trabajar y buscar los resultados que quieres en tu vida. Entonces, ahí volvemos a la pregunta del inicio. ¿Por qué, cuál es la diferencia en una persona que tiene los resultados que quiere y una que no? El inconsciente. Pero si yo ya sé que con mi inconsciente y las cargas que trae no estoy llegando a donde quiero, pues puedo trabajar en esto. No quiere decir que ya me resigne y que voy a tener la vida que me tocó porque sí. No, Claro. aquí por eso crearon los terapeutas, para que nosotros podamos primero tener la vida que nosotros queremos y segundo poder ayudar a muchos a tener los mismos resultados de la vida que desean. Entonces no importa el tamaño del dolor que sentiste o el tamaño de la incomodidad que estás viviendo en este momento con tu situación, sino que puedes hacer algo por cambiar esto, o sea, está en tus manos. Sí. La Cheli Mira, nos dice algo ahí. ¿Lo quieres leer tú? Con terapia uno también aprende a detectarse y enfrentar mejor o salir rápido de esos patrones antiguos que no aportan. Por aquí teníamos otra pregunta de cómo se trabaja nuestro inconsciente. Esta te la respondemos más adelante, ¿dale? Y otra de las preguntas que tengo lista de los stickers es, ¿mi parte espiritual está en el inconsciente? Para mí esta pregunta fue así, boom, o sea, como Sí. te hace pensar, te hace profundizar y decir, bueno, vámonos a interiorizar la pregunta desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, y se puede decir que desde lo que he vivido hasta hoy, sí. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una creencia a nivel espiritual o religioso, la parte religiosa también puede venir del inconsciente que tenemos como familia, por eso si mi familia es católica, yo soy católica, si mi familia es budista, yo soy budista, pero en este caso hablemos de la parte espiritual. Cuando yo tengo una creencia, por ejemplo, que yo creo en las energías y yo siento una energía densa en un sitio, ya viene de mi inconsciente, yo la estoy sintiendo, yo no estoy analizando es que por acá esta persona tiene mala cara, entonces tiene energía negativa, no, simplemente llego a un sitio y la siento. Entonces viene desde algo que yo no estoy creándole una lógica ni una razón de ser, simplemente lo sé, lo tengo en mi profundo, puedo sentir esa energía. Igual con una creencia, si creo en los ángeles, ya es algo que lo tengo en mí de creerlo, no es algo que lo dije, no, es que es mejor creer en los ángeles porque en esta época todo el mundo está creyendo en los ángeles, entonces vamos a creer en ellos para tener un resultado, sino que ya es algo que un llamado interior que me dice como, no, mira, busca por acá, y siempre tenemos esa vocecita interior que te va guiando para tu mejor versión. ¿Tú qué opinas, Sí, Gigi? yo lo veo desde la vereda de que la psiqui,
el inconsciente, ¿cierto? Uno siempre hace como para atrás, como que está detrás del cerebro, siempre uno hace como esta figura y gesticula con las manos, pero el psiquismo te envuelve completamente, o sea, no es que una sola cosa que es a la altura de la cabeza, ¿ya? Entonces, eh, la psiqui no es algo físico, o sea, físico en el sentido que tiene carne, sino que es como algo etéreo, por decirlo de alguna forma. En cambio, el cerebro, si es algo que está materializado, ¿no es cierto? Tenemos la masa cerebral, qué sé yo. Entonces, dentro de este psiquismo, por eso cuando uno, las personas las trata en las terapias, le manda a hacer actos simbólicos, que tal vez en el consciente, no sé, este lápiz va a representar a tu papá. Yo te estoy hablando así como, ya hablemos de una constelación familiar. Y al lado voy a poner, no sé, una tapita que va a representar a tu mamá. Entonces tú conectas con estas dos figuras, ¿cierto? Y las miras y tu mente entra en de que este es tu papá y este es tu mamá, aunque físicamente esto es un lápiz y esto es una tapa. Entonces el físico tiene una forma, ¿cierto? Que tiene que ver con el cerebro, con lo que tú analizas, no sé qué, y el inconsciente tiene como la prefigura ya establecida de que tú puedes representar cosas. Y para él esto es real. Para él este lápiz, si yo lo pongo en la figura de la constelación, va a representar a mi papá. Entonces yo lo tengo que mirar y te digo, ¿qué sientes por tu papá? Por ejemplo, en la constelación, cuando uno hace los talleres de constelaciones con personas, hay una señora que yo he visto en mi vida y esa señora va a representar a tu mamá. Y tú le hablas, o sea, es una cosa tan poderosa el psiquismo, el inconsciente, donde tú entras a esto como etéreo, invisible, y te dice, dile a tu mamá qué sentiste cuando te dejó sola y ella fue a trabajar. Y tú miras a esa persona y tú sientes que esa persona realmente es tu mamá y le hablas. Entonces por eso tú sanas, porque es algo que tú puedes manejar con arquetipos, con figuras, como dices tú, es algo que tú ya traes incorporado. No es algo que físicamente tú tengas que como, tengo que sacar a mi mamá de allá de la tumba y pararla aquí y poder decirle. Por eso también te dicen, puedes ir a la tumba, hacer un ritual, ¿cierto? Hablarle a tu madre y expresarle. Y cuando tú expresas, aunque la persona físicamente no esté en carne y hueso, así como yo te estoy mirando y tú me estás mirando, tú también puedes liberar, también puedes expresar. Y no tiene que ver con, entonces, como que en el fondo es como un engaño al psiquismo, ¿cierto? Por eso está lleno de símbolos, representaciones, actos simbólicos, cartas liberadoras. Entonces tú haces todos estos rituales y ¿por qué funcionan? Porque tú tienes esa información incorporada. Entonces puedes usar como estas herramientas sin que necesariamente en la materia sea algo real y específico. Si yo te digo, ya Diana, esta taza va a representar nuestra amistad. ¿Qué siente Diana en la amistad que tenemos las dos? Cuénteme, exprese. Y tú puedes, estoy hablando burlamente por supuesto, hay figuras, aunque uno puede incorporar la figura que a uno le resulte sentido, quizás algo que tiene sentido para ti no tiene sentido para mí y viceversa. Entonces, y esto es como la magia del asunto, como tú decías recién, hay un problema que sea exactamente igual, las dos trabajamos en una empresa, ¿ya? Me tomo un punto. Sí, como el realismo mágico, exacto, Carolina. Carito, una amiga mía. Entonces trabajamos las dos en una empresa de tecnología. Y viene un despido masivo y a las dos nos despiden. Y yo, ¡ay! Entro en la fatalidad máxima. ¿Cómo voy a pagar las deudas? ¿Cómo voy a mandar mis hijos al colegio? ¿Cómo voy a comprar comida? Y no sé, y genero un síntoma en el hígado. En cambio tú, dices, excelente, con mi finiquito me voy a ir de viaje a Colombia de vacaciones, voy a ir a ver a mis amigas y para ti es el paraíso que te hayan despedido. Entonces, todo va en la realidad, en la información que tú tienes en tu inconsciente, cómo va a ser mostrado esto en lo físico. Entonces, una misma cosa puede significar algo totalmente opuesto para dos personas distintas. Entonces, eso es como que te quería Pero aportar. ahí vuelve a jugar el rol del inconsciente personal, lo que significa para mí, pero también de mi inconsciente familiar, porque si en mi familia está como el prototipo, ya la programación de que todos han sido empleados y han trabajado toda su vida en la misma empresa y todos llegan a jubilarse, pensionarse de esta empresa y llego y me despiden, pues entonces estoy rompiendo esa lealtad de que toda la vida trabajo en esta empresa. Entonces, para mí es la tragedia más grande porque no puedo cumplir el legado que toda mi familia cumple. Entonces, entran a jugar muchísimas cosas. Sí, 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 correcto que sí. Entonces, volviendo al tema entonces de los actos como el realismo mágico, como los actos psicomágicos, como la simbología,
No necesitas darle mucha lógica a esto, ni siquiera tiene que ser demasiado elaborado. Muchas veces podemos entrar en una meditación y por medio de la meditación podemos con energías, con nuestro poder de visualización, traer a esa persona a nuestro espacio sagrado y decirle todo aquello que necesitamos para sanar. Podemos cortar lazos, podemos manifestar desde este espacio. Simplemente con cerrar nuestros ojos y conectarnos con nuestro ser, podemos tener resultados significativos en nuestra vida. Sí. ¿Listo? ¿Qué Cada otra cosa, pregunta? perdón, es que cada cosa va a representar y va a tener el poder que tú le otorgues. Por ejemplo, no sé, si para ti una plumita significa hablar de lo etéreo, de lo volátil y representa como una limpieza y a ti te ayuda en tu psiquismo, está internalizado esta información y para ti realmente hacerte como un aura con la plumita te libera de alguna energía densa y te hace sentir liviana, maravilloso que así sea. Tal vez a mí no. Tal vez a mí yo necesito, no sé, una piedrita y yo le abro a la piedrita y la piedrita representa. Cada uno le da el poder personal, como dices tú, a su propia creación. Por eso tu creación y mi creación son tan diferentes, porque lo que hay en tu inconsciente es diferente a lo que en mi inconsciente. Estamos en diferentes países, fuimos criados de diferentes maneras, nuestros clanes son diferentes, y ahí también podemos entrar en esto de los inconscientes de cada clan. Por ejemplo, yo soy una mujer casada, entonces, el inconsciente de mi clan se une con el inconsciente del clan de mi esposo y en un alto porcentaje se espejan, en un alto porcentaje, porque me va a mostrar cosas que pueden estar en el inconsciente transgeneracional mío y yo lo puedo mirar a través del clan de él. Por ejemplo, no sé, mis suegros se agarran del moño, no sé qué. Si yo voy a la historia de mi propio clan, se parecen, no sé, son dobles por nombre. Y mi abuelo con mi abuela se llevaban como el ajo, como ellos se llevan. Entonces yo puedo mirar y traer realidad de vuelta a través del inconsciente que se espeja entre mi esposo y yo en las parejas. Por algo nos atrajimos, por algo estos polos se juntaron en algún momento y dijeron algo hay que solucionar acá. O sea, yo puedo mostrar y decirle, no sé, yo lo hablo de repente a mis suegros, les digo, mira, lo que pasa es que en tu inconsciente de familiar pasaron esto. Por ejemplo, ellos se espejan, los dos fueron abandonados por sus padres, mi suegra como mi suegro, uno por la mamá, el otro por el papá, ¿cachai? Entonces se parece, entonces dice, son dobles por nombre, son dobles por fecha, y todo eso significa algo, o sea, no es una cosa azarosa que tú decís, ay, ¿y cómo se llaman ustedes? No sé, pues él se llama Alberto y ella se llama Aurora. Uy, se parecen los nombres, no sé cómo, o sea, no es así como mágico, o sea, realmente todo converge para que estas situaciones se junten y tengan como una causa común de decir, ¿sabes qué? Podemos sanar esto o podemos hacerlo diferente a las generaciones anteriores. Eso como que quería agregar del transgeneracional. Bueno, aquí nos hacen Ah, una pregunta, pero si uno no tiene esa facilidad de conectarse, ¿cómo sería con la persona? Pues para eso es que buscas ayuda de una persona que tiene las herramientas para poder apoyarte y lograr que tú conectes o con otro tipo de acciones te puede ir mostrando. Por ejemplo, las constelaciones, Gigi hace constelaciones familiares. En mi caso, yo podría apoyarte desde la sanación cuántica o desde un reset emocional o cualquiera de las dos desde la terapia transgeneracional. Ya depende el caso que quieras tratar. Entonces, digamos, me escribes a mí y me dices, quiero este caso. Entonces, yo te guío cuál sería la mejor de mis terapias para ese caso. Igual, le escribes allí y ya te dice, mira, yo manejo estas terapias para el caso exacto que tú quieres, yo lo haría y te recomiendo desde este aspecto. Pero entonces, por eso son estas herramientas para empezar a trabajar. es como igual que, no sé, pues si tú tienes una dolencia en los huesos, tú vas al traumatólogo. Si algo te pasa en los ojos, vas al oculista. Entonces, acá es como, yo siento que mi síntoma va por un conflicto con mi madre o con un tema por mi mamá. Entonces, tú puedes pedir ayuda a tus ancestros, a tu clan, a la creencia que tú tengas, decir, ¿dónde puedo encontrar el inicio de este hilito para ir buscando? Y sabes que la información te llega, o sea, no es algo así azaroso, es decir, como cuando tú ya estás en la posición de decir, como dice unos monitos animados, cuando el aprendiz está listo, aparece el maestro, es como esto mismo de las películas Disney, Pixar, no sé qué, y es tan cierto como eso, cuando tú ya estás en la posición de decir, sabes que yo voy a mirar qué pasa en mi vida por este síntoma, o no sé, hay muchas personas que entran en este mundo de las terapias por algún síntoma físico, tengo una afección al hígado, tengo una diabetes, mi mamá tuvo diabetes, mi abuelita tuvo diabetes, o sea, ¿qué pasa en mi familia con la diabetes? Y tú entras por ahí.
quiero saber, quiero mirar por qué. Y es como responsabilizarse. Si tú quieres trabajar tu sanación, busca a la persona que tenga esa herramienta. Yo te digo, ay, sabe que me torcí la rodilla y usted es la traumatóloga, quiero que me mire la rodilla y que me diga qué pasa y que me diga cómo lo puedo sanar. Pero acá en la terapia se hace, yo te digo y te entrego como la herramienta, pero yo te acompaño, no es que yo haga esto por ti. Esto es netamente personal, o sea, tú vas adquiriendo las herramientas externas, pero el trabajo es súper interno y el resultado también es interno. Eso Bueno, te ahí sí podría es muy decir. importante esta aclaración porque muchas veces pensamos que por ir donde el terapeuta, entonces ya el terapeuta me va a sanar la emoción. Pero entonces tenemos que ser claros en esto. Nosotros te guiamos así como cualquier persona de sanación mental, espiritual te puede guiar, pero el trabajo es individual. Yo no puedo, así yo quiera desde el amor sanar por ti, no puedo hacerlo. Tienes que sanar tú porque tienes que vivir tu proceso, tienes que caminar tu proceso. Entonces, simplemente lo que hacemos nosotros como terapeutas es darte las herramientas, mostrarte el camino y varias opciones a veces de caminos para que tú puedas llegar, reparar esta situación, liberarla, trascenderla y poder seguir, pero no podemos hacerlo por ti. En este caso específico, pues te quiero contar dos cosas. Primero, algo que ya habíamos nombrado en el live anterior, los que no lo hayan visto lo pueden encontrar en el perfil de Gigi, ahí está en el Instagram TV, y entonces ahí pueden verlo, pero les comento un poco, ¿qué pasa? Lo que decía ella, muchas veces llegamos a este mundo de terapias por un síntoma propio que queremos empezar a trabajar y para trabajarlo, pues entonces empezamos, ¿qué pasa? Lo de la diabetes que da. En mi caso, yo llegué a la terapia transgeneracional, yo ya estaba en el mundo espiritual, ya tenía los registros acá, chicos, ya hacía reset emocional, ya estaba empezando con sanación cuántica, pero llegué a la terapia transgeneracional por mis ojos. Mi optómetra me dijo, mira que esto que tú tienes no es tuyo como tal. Yo ya me había hecho una cirugía de los ojos, me duró 2 años y luego volví a necesitar gafas, volví a estar igual que antes de la cirugía. Entonces él me dijo, deberías ver un terapeuta transgeneracional. Para mí eso fue como que un profesional diciéndome esto. Empecé a indagar y llegué aquí, pero ¿qué hice? Yo no lo quería solo para mí. Yo lo quería para aprender a sanarme a mí y luego poder ayudar a otras personas, porque eso es parte de mi propósito de vida, ayudar a otros a caminar como yo he caminado en la parte de servicio y sanación. Entonces, por acá nos dicen que el live anterior estuvo excelente, está fabuloso. Entonces, si no lo has visto, te invito a que vayas al perfil de Gigi, la sigas, le des like al live anterior y sacas ese tiempo porque estuvo súper productivo y puede haber un mensaje para ti ahí. Entonces, así llegué yo a esta parte de querer ayudar a otros a sanar, pero primero trabajando en mí. Este proceso no lo iba a sanar nadie por mí. ¿Cuál es la única forma de que alguien puede sanar por mí? Si tengo menos de 7 años y mi mamá trabaja toda esta terapia y sana todo, me deja limpio el camino del clan a mí. De resto, si tú ya eres mayor de 7 años, lamento decirte que tienes que trabajar tú misma por tu proceso o tú mismo. Entonces, es la única forma. De resto, tenemos que empezar a trabajar y a sanarlo nosotros mismos. Esa es lo que tenía para decirte con respecto a ese tema. Y lo otro que puede ser que de repente hay personas que dicen, oh, es que no tengo para pagar una terapia con esto, pero si tú buscas información, hay mucha información que se comparte de manera gratuita. O sea, nosotros estamos haciendo un live, estamos revelando información que puede ser súper importante y que te puede incluso abrir como la mente, oh, ¿verdad? Porque es lo que les decía antes, porque cuando la aprendiste listo aparece el maestro y te empieza a llegar la información. Oh, sabes que yo escuché el otro día una niña que hablaba esto, sabes que voy a mirar de qué se trata esto. No sé, por ejemplo, cuando yo supe que yo era yaciente en mi árbol genealógico, dije, ¿qué es esto de yaciente? ¿De qué se trata? Y entré en la información, empecé a buscar. ¿Qué es un yaciente? Ahora San Google nos revela todo lo que podemos, y ya si tú te quieres como interiorizar mucho más y que alguien te acompañe en tu proceso, tú vas y buscas una terapia que te ayude, que te dé sentido, que estas capitas, que todos tenemos tantas capitas, te va a ir a ayudar a descubrir una capita, te la va a mostrar, después esta otra terapia te va a mostrar otra, y así de a poco, de paso a paso, vas a ir entrando en este mundo que eres tú, este mundo que eres tú.
que es tu vida, que es la historia de tu familia, que es la historia de tu enfermedad, de tus síntomas, de esto que no te permite ser pleno, o sea, lo que hablábamos en el live pasado de esta mancha que entro a mi casa y esa mancha me tiene ahí hasta la coronilla, ¿cómo puedo limpiar y sacar esa mancha? Y después ¿Cómo puedo ya amar pasáis, esta mancha? claro, ¿cómo la puedo ver más clarita? Después pasáis al lado de la mancha y en realidad estáis así, porque ya entendiste el por qué la mancha se está mostrando para decirte algo. Cada cosa es para decir algo. Una vez, no, es que le pasó esto, qué desgracia, qué terrible. Es que nada es al azar y pensar que cada uno hace su propia creación. O sea, no es porque, ay, Diana, pucha, no me hablaste esto, no sé qué, ¿por qué? No sé qué, si tú soy mi amiga, me tenés que decir. O sea, yo me tengo que dar cuenta. La persona en la externa me acompaña al proceso, pero la responsabilidad es mía, ya no es eso de niños chicos. El niño chico es que está recibiendo nomás. Recibe nomás, está ahí, playa, qué sé yo, pero ya cuando uno es grande y responsable, si uno quiere entender los procesos que está viviendo, uno tiene que ser responsable y decir, a ver, esto, ¿qué pasa por esto? Tengo que mirarlo y entrar en el síntoma, en la dolencia, en esto que no te deja vivir, en esta relación con mi jefe, porque aquí podemos hablar de los arquetipos. El arquetipo del jefe, cuando tú estás en una empresa, representa la autoridad. ¿Quién es la autoridad en una familia? El padre. Entonces tú tienes que extrapolarte y decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la relación con mi padre? Y cuando tú solucionas ese tema, te van a tocar los jefes más fantásticos, porque ya no vas a tener ese conflicto de decir, era esto lo que se tenía que resolver. No era un tema con tu jefe. Cuando tienes, no sé, algún conflicto con un compañero de trabajo, no tiene que ver con el compañero del trabajo, tiene que ver con la hermandad. ¿Qué pasa con mis hermanos, en la línea de mis hermanos? Y así todos los arquetipos se manifiestan con, por ejemplo, si yo tengo un conflicto con la comida, puede ser mucha comida o poca comida. ¿Cuál es el primer alimento que recibe un ser humano? Desde su madre. Nuestra madre es nuestro alimento emocional y también nuestro alimento físico cuando nuestra madre nos alimenta. Entonces ahí uno va entrando, esto es al nivel del inconsciente, ¿verdad? Hoy sabe que tengo una intolerancia a la lactosa, tengo una intolerancia a los postres, no sé qué, una cosa con el azúcar. ¿Qué representa eso? La madre. Entonces ahí el inconsciente está hablando, te está diciendo, tu problema con el azúcar es que no gestionas el amor, no gestionas bien el amor, qué pasa con el amor de mamá, qué viviste, y ahí uno va entrando así hasta que dice, ¿sabes qué? Algo pasó con tu mamá. ¿Cómo era la historia con tu mamá antes que se presentara este síntoma? Y la persona, esto que hablamos de lo atemporal del inconsciente, vuelve a sus 5 años. El otro día me acordaba que hablábamos de la madre, que yo daba vuelta a la leche todos los días cuando tenía entre 5 y 7 años. Todos los días mi mamá me servía la leche y yo daba vuelta el vaso. Y era una cosa como mágica. Y la leche es la madre. Yo daba vuelta a la leche, ahora lo entiendo de grande, porque ya me responsabilicé en mí, que yo quería que mi mamá me viera. Y cómo yo buscaba que mi mamá me viera, o mi inconsciente se manifestaba, dando vuelta a la leche, así como, mamá, mírame, acá estoy. Mi herida es del rechazo, del que no me veían. Yo soy como, tengo el síndrome de la inexistencia. Entonces, mamá, mírame por favor. Entonces yo lo entiendo. Y cuando ya tú eres grande, lo que mamá no supo dar, no pudo dar porque no tenía las herramientas, mi mamá perdió su mamá a los 5 años, entonces ella aprendió a ser madre con lo que ella tenía. O sea, no le puedo exigir que sea la top one de las mamás cuando ella no tuvo a su mamá a partir de los 5 años. Entonces, me lo doy yo. Me responsabilizo y me lo doy yo. Y pongo a mi madre en un lugar de honra y agradezco profundamente todo lo que ella hizo con lo que ella tuvo. Y así se va trabajando. Y así tú vas entrando. Y no sé por qué me fui por ahí, pero fue lo que Claro, me... ahí es súper importante volver a recordarles que cada quien en su momento da su 100%, o sea, cada quien está dando lo mejor que tiene para dar en ese momento. No podemos esperar que dé algo diferente porque es lo que tiene para dar. Entonces muchas veces decimos, no, pero es que no fue suficiente para ti desde tu punto de vista, pero esta persona dio su 100% y era todo lo que tenía para dar. Entonces siempre estamos dando lo mejor que tenemos. Sí, sí podemos crecer, avanzar, tener más para dar, pero en el momento lo que hiciste o como lo hiciste fue lo mejor que pudiste haber hecho con las herramientas que tenías. Y así aplica para todos. Fue lo mejor que hizo en ese momento o con las herramientas que tenía. Y sobre el tema que tú decías que cuando el aprendiz está listo empiezan a llegar los mensajes. Justo ayer yo estaba hablando con mi hermano, que por ahí está, gracias por estar aquí, hermano. Justo estaba hablando con él de ese tema. Yo le decía, mira que siempre van a llegar mensajes. ¿Tienes alguna pregunta
que estás como por una respuesta para tu vida, tomar una decisión, siempre están llegándote mensajes de cualquier forma. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Vamos tan pendientes de nuestra vida como tan en nuestro dolor que no vemos a nuestro alrededor y no nos damos cuenta de todos los mensajes que llegan. Entonces puede ser algo simple como estás preguntando, quiero irme de vacaciones y pasas por la calle y hay una valla donde dice la ciudad donde habías pensado ir. Ahí estaba la respuesta. O estás diciendo, no, es que no sé qué hacer y te ves una película y tiene un mensaje que justo es lo que tú necesitabas. O estás pensando, no, no sé qué hacer con X situación y abres una red social y estás deslizando y justo alguien está hablando de ese tema. Entonces siempre las respuestas están y de la forma más sencilla posible. O sea, literalmente te lo ponen enfrente, así en los ojos. Pero vamos como tan ensimismados, tan en nuestro cuento, a veces en nuestro victimismo, que no vemos la respuesta que nos están dando. Pero siempre los mensajes están ahí. No necesitan ni siquiera que estés listo. Ellos te están dando los mensajes. Dios, el universo, una fuerza superior, los ángeles, lo que tú quieras creer o llamarlos, siempre te están dando mensajes, siempre. Pero entonces, ¿cuál es la invitación? Que te vuelvas atento, que te vuelvas un observador y empieces a estar pendiente de todos los mensajes que llegan, de todo lo que sucede y vas a encontrar todas las respuestas que quieres. Mira, yo quería agregar a eso algo que a mí me hizo mucho sentido, que tiene que ver con el mensaje y el mensajero. A veces el mensaje es súper claro, pero tú te quedas y te embolinas en la cáscara del mensajero y no recibes lo que es importante, que es el mensaje. Entonces, no sé, por ejemplo, a mí me carga esta persona como habla, como mueve las manos, no sé qué, pero tal vez está diciendo algo súper importante que va a venir, ¿cierto? En pos de lo que estoy queriendo crear en ese momento, la realidad que quiero ejecutar, pero yo lo ignoro porque esta cáscara del 5%, del 3%, del consciente, me hace bloquearlo y no me quedo con lo medular, con lo profundo que tiene el mensaje que esa persona está trayendo. Entonces, como dice la Diana, es súper importante estar como 360 grados así, cuando tú quieres realmente hacer como tu creación desde tu propia responsabilidad, estar atento a los mensajes. O sea, esto se está mostrando por algo y no es azaroso porque tú estás haciendo tu creación, tú eres tu creación. No es que me va a aparecer, no me aparece Diana como compañera o como colega o como amiga, así, me cayó del cielo, así bajó en una nubecita la Dianita, sino que yo estoy creando mi realidad y la estoy atrayendo hacia mí, porque ella va a aportar al proceso que yo estoy viviendo, a mi crecimiento, y va a complementarme en muchas cosas y me va a traer estos mensajes que van a permitir que yo cree la realidad que quiero crear en ese momento cuando me estoy responsabilizando, decir, oye, yo soy una galla grande y me quiero preocupar de esto, qué sé yo. Entonces, también es súper importante identificar entre el mensaje y el mensajero. A veces no se queden con la pura cáscara de un prejuicio con una persona, porque puede estar diciendo algo que es clave para lo que tú justo estás necesitando en ese momento. Así Aquí que, les quiero contar algo. Cuando nosotras estudiamos juntas todo el tema de la terapia transgeneracional y al final del curso, como la tesis en el trabajo final, consiste oh, en parejas hacer la terapia a la otra persona. Entonces, nosotras veníamos trabajando, nosotras nos hicimos muy amigas, encontramos que teníamos relación de vidas pasadas y todo, una familiaridad, una amistad muy linda que ha con Gigi y nosotras siempre decíamos, ay, que nos toque el trabajo final juntas, porque trabajamos muy bien juntas. eh, Cuando dan la asignación de quién era la pareja, a ambas nos tocó con personas que casi no habíamos tratado, pero son excelentes personas. Entonces, cuando me dijeron los nombres, quedamos súper tristes, como, ay, no nos tocó juntas. Bueno, cuando ya cada una hizo su trabajo con la persona que le correspondía, que por cierto, espectaculares estas mujeres, llegamos ahí y cuando nos volvimos a reunir dijimos, bueno, ¿cómo te fue? Entendimos que fue perfecto que cada una le tocara con ellas porque realmente los árboles de ellas se espejaban con los nuestros y nos hizo ver cosas que no habíamos visto en el árbol nosotras mismas. Entonces, si nos hubiera tocado juntas, hubiéramos seguido en lo mismo, porque igual ya claro. nos conocemos el árbol de la otra, ya nos conocemos la vida de la otra, o sea, hay una amistad, pero con estas personas abrimos los ojos a lealtades y situaciones que no sabíamos y que pudimos sanar. Entonces, en ese momento, estábamos enfocadas en el mensaje, en decir, listo,
em, quiero que mi mensajero sea Gigi, pero mi mensaje no venía por Gigi, mi mensaje venía por, en ese caso, Vale, no sé si estás por acá, igual si vas a ver en vivo, gracias por haber sido mi maestra en ese trabajo. Y yo también le mando mucho cariño a la Patita, que además está esperando su primer hijo, su Sol, su niñita, que también fue un trabajo transgeneracional súper profundo, y ahora está esperando su primera bebé, así que también le mando un beso a ella y a su guaguita. Y claro, y ahí está eso de que el mensaje tiene que llegar por donde tiene que llegar, pues o sea, tal vez yo sentía que el mensaje tenía que venir de ti, porque estábamos ahí con pinches, trabajando codo a codo, toda la formación, no sé qué, y en un momento, ay, no, van a ser las parejas así al azar, no sé qué, y yo decía, oh, no voy a trabajar con la Diana, no sé qué. Entonces no cerrarse a la posibilidad de que sea diferente a que uno lo pensó, porque eso también va a traer un aprendizaje, una enseñanza que es importante en ese proceso que estamos viviendo. Entonces disfrutarlo, agradecerlo y crecer con eso. Por acá hay una Había, preguntita, ¿eh? dale, léela, tuya. No sé, yo creo, yo acá estoy acabo de Mira, recibir, ella, eso, ahí. ¿eso es cierto? Ya. Eh, que Potami dice, acabo de recibir respuesta del por qué he cargado dolor frente al silencio de mis seres queridos. Es una carga de dolor de mi madre. Qué maravilloso que se te... El siguiente El mensaje dolor está que la ella pregunta. tuvo y yo al reconocerla la sano. Ay, no entiendo. El dolor que ella tuvo y yo al reconocerla la sano. ¿Es pregunta o afirmación? Bueno, lo que Porque yo como, entiendo es que ella tenía un dolor y era por el silencio de sus familiares, de sus seres queridos, pero era como un dolor heredado porque la mamá también lo tenía y lealtad. que si ella cuando se da cuenta de esta situación ya la sana. Tiene que ser Ah, una cosa. como pregunta dices tú entonces. Sí, por favor, que Potami, confírmame si como te dije es la situación. Mira, la Iracema nos dice, tenían que salir de su zona de confort. Absolutamente, Iracema. O sea, Pero nosotros la estábamos ahí. pregunta, Wow. nosotras sí, nosotras teníamos que salir. O sea, sí, nuestro equipo de trabajo ha sido espectacular, hemos conocido personas maravillosas, pero no tenía que ser así para poder llegar al siguiente nivel. O sea, yo veo que todo esto es como un videojuego, haz de cuenta que cada nivel tiene su aprendizaje. Entonces, vas subiendo de nivel y vas subiendo y llegan nuevos obstáculos, llegan nuevos momentos, llegan nuevas satisfacciones, nuevas recompensas, pero para mí todo esto es haz de cuenta que estás en un videojuego todo el tiempo. Y listo, llegaste, pero llega una nueva prueba, llega algo nuevo. Entonces las personas creen que tú vives desde un estado espiritual y te la pasas es meditación y como decíamos, caminando en el arco iris, todo Claro. color de rosa, pero no se dan cuenta que no es así. Esto es como vivir un videojuego. Así lo veo yo, la parte espiritual. Algún nivel tan fácil y lo pasáis. Y otros niveles estáis pegado, 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 y no avanzáis, hasta que encontráis como la clave, ¡puf! Y pasáis al otro nivel. O sea, Y más muchas gráfico. veces te das cuenta que el villano del nivel eras tú mismo. Entonces es como, sí. Como que te boicoteas solo, así. Dice, me ocurrió recién. Ah, ya recién le llegó esa información de... qué espectacular Bueno, que es. como te decíamos, está el 5%, según Jung, el 5% consciente y el 95% inconsciente. Entonces, listo, sí, ya lo hiciste consciente y ya en el inconsciente empieza a trabajar en eso para la sanación. Ahí escribí. Escuchándola siempre sufriendo por personas poco expresivas y ahora veo que era dolor o queja de mi madre, de mi papá. Este viejo no, no jala. No deja de reclamar, podrá ser. Este viejo no, ay, no sé, así como algo que se quejaba el papá, entonces ella, es como que uno se abandera por la mamá o por el papá, entonces a ella le pasó con lo de la mamá, que no tenía que ver con ella, tenía que ver con su madre, porque claro, esto que hablaba la Diana antes, que nosotros estamos en el campo de nuestra madre, así, al 100% hasta los 7 años. Yo tengo un hijo de 5 años y él somatiza el 100% de mis síntomas, no tiene que ver con él, con sus 7 años. Después viene del 7 a 14, se comparte entre papá y mamá, somatiza esos dos inconscientes. Y posteriormente, de 14 a 21, se identifica completamente con el padre. Entonces ahí tiene que mirar, por eso los septenarios se dividen de esa forma. Entonces cuando tú eres mamá, por ejemplo en el caso mío, digo, los niños no se enferman, nunca,
no son los niños que se están enfermando, es algo que se está mostrando de la emocionalidad de la Es madre. la mamá la Entonces, que los enferma. entonces yo tengo consultantes que me dicen, ¿sabes qué? Mi hijo desde los 5 años se come las uñas. Y eso, no, mamita, no tiene que ver con el niño. Tiene que ver con una Escucha, rabia que tú no estás expresando. Entonces el niño está ahí. Porque la bueno, uña es para la protección, ¿cierto? Las garras de los animales. Acuérdense que volvemos a este para arcaico, a defenderse. este inconsciente arcaico, lo de atrás, que la información está ahí mismo, pero va mutando un poco. Entonces el niño muestra a través de esto que la mamá tiene una rabia. Por ejemplo, si tiene una fiebre, un coraje, algo que vivió la madre. Entonces la madre va a la terapia, la madre se trata y la madre es la que sana. Y automáticamente el síntoma de ese bebé, de ese niño que es hasta los 7 años, desaparece. Entonces, cuando me Sí. preguntan, oh, quiero llevar a mi hijo a este tratamiento, mamá, a ver, ¿qué pasa contigo? ¿Desde cuándo que tienes este síntoma? ¿Por qué te sientes así? Cuéntame, exprésate. Y ahí se va liberando. Por Y eso eso pasa también nosotros con como terapeutas todo. no damos Cuando terapia a con esta niños. madre. Nosotras no damos, no se le hace el árbol transgeneracional a un niño, se hace a mayores de 18 porque lo que hay de ahí para atrás no es de ellos como tal, es de los padres. Mira, ella nos dice que se quejaba por el carácter silencioso del padre y yo me quejé de quién fue mi esposo, él ya murió. Entonces, ahí o sea, ya lo hiciste, ya sabes que existe esto. En tu inconsciente ya se creó como ese reconocimiento, pero nuestro consciente necesita verlo para creerlo. Entonces, por eso te recomiendo la terapia transgeneracional, porque esto claramente muestra una lealtad a tu mamá. Puede ser por algún rasgo físico, por nombre, por fecha, por muchas situaciones, pero entonces sí te recomendaría la terapia transgeneracional para poder reparar esta situación en tu clan y repararla para ti y para nuevas generaciones, para que no se repita la historia. Pero sí claramente muestra una lealtad al clan. Claro, porque tú tomas 3 tiempos, entre comillas, porque siempre el tiempo es circular, pero si lo pones así como en una línea horizontal, tú tomas 3 tiempos en la terapia transgeneracional para ayudar a la persona y acompañarla en su síntoma. Primero, el contemporáneo. ¿Qué vives hoy día? Observamos el contemporáneo, cómo estás en la familia, cómo estás en la profesión, en el trabajo. Si ahí no aparece el hilo inicial de este síntoma, uno se traslada al proyecto y sentido, que es cuando estamos en el vientre de mamá, que se trapola también hasta los 7 años, no solamente estar en la guatita de mamá. Y ahí se mira todo lo que mamá vivió. ¿Qué vivió mamá cuando te estaba esperando? ¿Cómo estaba la familia? ¿Cómo estaba papá y mamá juntos? Y una serie de cosas. Si no Desde aparece nueve ahí, meses antes de la gestación. sí, correcto, 9 meses antes que sea gestado. Y si no aparece ahí en el proyecto y sentido, te vas al transgeneracional y entras en área de tus ancestros. Entonces yo miro a tus ancestros, por ejemplo, no sé, tal vez era una lealtad de tu mamá con su mamá. Y esto se heredó en tu mamá y tú lo heredaste de tu mamá y así se van manifestando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta ancestra que está acá arriba quiere mostrar algo de su vida y lo va a hacer a través tuyo porque tú te vas a responsabilizar y vas a buscar qué pasa ahí. Entonces, por eso se mira contemporáneo, por proyecto y sentido, y transgeneracional. Y en estas 3 líneas tú vas a encontrar sí o sí la respuesta. Como decimos Gigi y yo, a veces nosotras cuando hacíamos todo el proceso, analizábamos los árboles juntas. Entonces nosotras decíamos, este ancestro está que grita, o sea, está gritando ayuda, auxilio, pero era porque se veía mucha lealtad reflejada hacia abajo y era un grito de ayuda. Entonces así se ven muchos árboles, o sea, tú ves X persona y es como si te gritara que hay algo que quiere hablar y lo está Sí, mostrando por todas las ramas. claro, y también, por ejemplo, hay un síntoma que se repite, por ejemplo, en mi familia, en mi árbol paterno, hay mucho cosa al corazón. Entonces yo veo mi papá problema al corazón, mi primo, que fue el último que falleció el año pasado, mi primo de 50 años, él murió de un infarto. Su papá murió de un infarto. Mi papá murió de un infarto. Algo está mostrando mi clan, por mi linaje masculino, por el lado de mi padre, con el corazón, que tiene que ver con el amor, ¿cierto? Con el nido, con la casa. Entonces yo tengo que ir más atrás. ¿Quién sufrió primero del corazón? Lo más atrás que pueda llegar. Y ese me está queriendo decir algo. Y entonces se repitió en mi abuelo, se repitió en mi papá, se repitió en mi tío, se repitió en mi primo. Entonces, porque ellos quieren mostrar qué sucedió con el corazón, qué falta de amor vivieron ellos. Entonces uno va para atrás. Lo mismo con los nombres.
Tú te llamas Diana, tu mamá se llama Diana, tu abuelita se llama Diana, tu bisabuela se llama Diana. ¿Cuál fue la primera Diana que tuvo algo a la vista? Y tú vas para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué no quiso ver? ¿O qué vio que le afectó tanto que su vista se afectó? Entonces tú vas para atrás. Entonces ahí está el hilito. Tú vas tirando, recogiendo este hilito hasta que llegas a lo más allá que puedas, porque ese va a ser el punto inicial. Entonces ahí hay una emoción que tuvo una incoherencia, es decir, yo siento esto, pero voy a mostrar esto otro, y esa incoherencia se siguió manifestando a través de todas las ramas del árbol genealógico, hasta que alguien vino y dijo a la Diana, ¿y yo por qué tengo algo a los ojos? Si yo ya me operé, yo debería estar sana, ¿qué pasa con esto? No, yo voy a averiguar qué pasa con esto. Y somos las CSI del árbol genealógico, entonces buscamos ahí con las pistas, qué sé yo, hasta saber, es por esto. Y Pero ahí eso, quiero aclarar algo, ¿no? O sea, primero, no es necesario que todas se llamen Diana, era un ejemplo que dio Gigi. En mi caso, mi sí. mamá se llama Margarita, que por ahí está conectada hoy, gracias, mami. Mi abuela se llamaba Berta, o sea, más arriba, y viene de más arriba, más arriba. Y otra cosa que quiero dejarte claro a ti que nos estás viendo hoy, es que no es necesario tener mucha información en el árbol, porque muchas personas dicen, pero es que yo casi no tengo información, ¿cómo vamos a trabajar? Pero entonces hoy te quiero contar que trabajamos con la poca o mucha información que tú tengas. Igual la información que hay habla. Entonces con lo que hay se trabaja porque lo que hay es lo que necesitas para que sanemos en este momento algo en tu vida. Entonces no es necesario que tengas todas las 20 generaciones de tu familia, sino ni necesario, o sea, se trabajan con las últimas cuatro, es lo ideal, pero si no las tienes, se trabaja con lo que tengas. Y si tienes más, se trabaja con lo que tengas. O sea, no es necesario más ni menos. Con lo que hay es lo que debe ser en este momento. Entonces podemos hacerlo. porque era lo que les contaba la semana pasada, de que el árbol genealógico actúa por repetición. Entonces lo que tú ves en esta generación o lo que pasó en la generación de tus padres, tiene que necesariamente haber pasado en la generación de tus abuelos, de tus bisabuelos, y se fue repitiendo, todos estos patrones se van repitiendo. Y todo queda impreso en tu biología, tus células lo llevan. Entonces estamos hablando de esta memoria arcaica, ¿no es cierto?, de este El inconsciente inconsciente familiar, familiar. hablando de este inconsciente familiar, de este inconsciente biológico, que es el pendrive, que tú, nació uno nuevo, ¡tup! Le metemos este pendrive. Después llega otra generación, el pendrive de la familia, ¡tup! Y se lo volvemos a enchufar. Y entonces la información va pasando de generación en generación hasta que alguien dice, ¿qué pasa acá? Yo quiero saber qué pasa acá. Entonces ahí tú entras en la búsqueda. Está el buscador del árbol y también está el guardador del árbol, que es el que está ahí Con todos los calladito. secretos. Sí. Así Listo, que entonces ya para terminar, muchas gracias a todos los que se conectaron, que nos acompañaron hoy. Estén pendientes de nuestras historias para un próximo live, un próximo tema. Gracias por este tiempo que nos dedicaron. Gracias Gigi por toda esta información tan buena que nos diste hoy, porque para muchas de las personas que están conectadas hoy, este mensaje era necesario para el proceso que están viviendo. Entonces, gracias por tu información y gracias a ustedes por estar hoy. sí, porque qué lindo es la retroalimentación, por ejemplo, lo que nos contó la niña de su mamá, de que ella en este momento logró hacer consciente una situación que se tenía con su mamá. Ella, no sé cómo se llama, pero su Insta dice que Potami, Hipotami. que es como me da Hipotami, si nos quieres contar tu nombre. sí, para nombrarla. A mí también me ha pasado que de repente estoy buscando una información y veo un vivo y me dice, y esa cosa que te No, viene y del ni siquiera cerebro. un vivo, una imagen cuando tú abres Instagram, o sea, es así. Es, ¿sabe? Brenda, Brenda, listo, Brenda, Brenda, gracias por confiar en gracias nosotras y contarnos esto. por Por ejemplo, compartirlo. lo que te decía, tú tienes un libro en tu casa y necesitas un mensaje porque tienes dudas. Entonces, tú lo que haces es te concentras, pides a tus seres, a tu ángel, a tu ser superior, a Dios, como tú quieras llamarlo, una guía. Y tú abres el libro y lees el primer párrafo. Ahí te están dando una respuesta. La hoja que abres, no te vas a poner a buscar, sino, pum, abrí, página 20, el primer párrafo. Y ahí encuentras una guía. Entonces tenemos todas las herramientas. Es volvernos conscientes y mirar 360, como decías tú, volvernos atentos, que todas las respuestas están. Siempre nos están dando los mensajes, las guías, las respuestas. Entonces aprovechémoslas. Sí, y también quería decir que, por ejemplo, ahí está lo que es el instinto y lo que es la intuición. La intuición te viene de esto de que tú sientes que está algo incorporado en ti y el instinto es
pura sobrevivencia. O sea, mi instinto, cuando yo siento un peligro, mi instinto de sobrevivencia me va a decir, hey, no vayas por esa calle que está oscura, hay un hombre parado allá, puede revertir un peligro, cruza o da la vuelta a la manzana si es necesario. Entonces ese es mi instinto de supervivencia. Y la intuición es esto que te está como ahí, hablando al oído, de decir, ¿sabes qué? En esto podría encontrar yo una respuesta. Voy a mirar acá, como decía la Dianita en el libro. ¿Qué hoja? Ahí está. Y encuentras como una respuesta. Entonces también hay que hacerle, siempre hay que decirle, ¿acaso la intuición? La intuición por algo está ahí, como el alma, es la voz de tu alma que te está hablando y te está revelando información. Entonces hay que escucharla así como, ¿qué siento yo con esta persona? Algo, y te tienes que observar. Esto es mucha observación y escucharse, mucho escucharse. Así que, cariño Cheli, más linda mi amiga. Hemos pasado un fin de semana de compartir, nos terapiamos juntas, sí, pero qué bueno es eso cuando uno logra espejarse con una persona y la información de su vida se refleja en la tuya y hay como una retroalimentación tan bonita. O sea, aprovechemos esas instancias cuando tenemos como, encontramos una persona que está hablando como el mismo idioma y está queriendo caminar por la misma vereda. Esos son regalos del universo, así que tomemos la ventaja de incorporarlos. Así que Listo. gracias por estar. Gracias, Dianita, me encanta que hablemos, que estemos juntas, que compartamos conocimiento, sabiduría, y gracias a todos los que nos acompañan y nos comparten sus vivencias que les puede pasar en este momento o sus preguntas que vienen a raíz del tema. Así que esperamos la próxima semana compartirles un tema interesante que también les aporte y que sea en servicio a la vida. Así que muchas Listo. gracias. Este live va a quedar guardado en mi perfil para que lo compartan con aquellas personas que creen que necesitan escuchar este mensaje. Listo. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chao, chao, Dianita. Chao, chao.